Voces reales. Historias verdaderas. Y para iniciar nos vamos hasta Puebla, donde ya está con nosotros Sergio. Buenas noches. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Hola, amigo. ¿Ya listo para contar lo que has vivido? Pues eso no lo viví yo, me lo contó mi abuelo. Ajá, ok. Él es de la comunidad de San Pedro Coayuca, de aquí, pertenece a Puebla. Muy bien. A él lo buscaban mucho porque era muy bueno, muy buen cazador. Pero antes de eso me contaba que tenían que pasar por aguardiente y cigarros para ofrendar, sí, para que les diera permiso cazar. Ah, okay. Entonces me cuenta mi abuelo que se iban caminando por el monte, dice que viajaban 2 noches, unos días, hasta que llegaban a un lugar boscoso y veían bueno, él me decía que como un niño que estaba acostado en la maleza, pero tenía unas orejas muy largas, con una se tapaba y con la otra escurría su sudor y bebían de su sudor los animales. Entonces le ofrendaban lo que era el aguardiente y los cigarros y le pedían ubicación para los animales, para ir a cazarlos. Entonces él les daba las coordenadas, pero les decía, sí les voy a decir dónde están los animales, simplemente si los van a matar, mátenlos bien, porque a mí me cuesta mucho curarlos. Entonces dice mi abuelo que seguía las coordenadas que les daba y les decía, si van por este camino van a encontrar un venado macho o hembra. Decía mi abuelo que caminaban el tiempo que les decía y sí, efectivamente ahí estaban los animales para cazar, para llevárselos para comer. Claro. Oye, pero encontraban a los animales tal cual les había dicho. Sí, tal cual, porque hubo un tiempo que se alejaron los animales y fue ese ser que los alejaba porque nada más los mataban por matar, no para alimentarse. Ajá. Igual me la contó mi abuelo y fue de una persona que vendió su alma al diablo, pero sí. Él era de una persona del pueblo, pero muy pobre. Sí. Y de un día para otro ya tenía su hacienda, su rancho, muchos animales. Y todos se preguntaban por qué, si él no tenía nada. Entonces pasaba el tiempo y él regalaba los animales para la festividad del pueblo. Uh-huh. Y ya pues como dice mi abuelo, no falta el curioso que quiere saber cómo es que se hace su riqueza, ¿no? Para ver si él también. Sí. Entonces en un día de festividad se va a agarrar su caballo este hombre y camina. Allá hay un cerro muy famoso que se llama Cerro Coayucón. Entonces lo sigue y dice que llegando a ese cerro, se bajaba de su caballo, pero se aparecía un ser, dice, era un ser gigante. Sí. Y el señor se bajaba de su caballo, se desnudaba, sí. Y dice, así como tal te lo digo, dice, se lo comía, dice, y lo defecaba. Ya cuando salía el señor se vestía y ese ser se iba, dice, era un ser oscuro, altísimo, con un caballo grande. Dice, pero lo raro de ese caballo es que era la cabeza, pero como cráneo, pero con pelaje. Así, entonces regresó el señor muy asustado al pueblo, empezó a contar y decía que dice, yo vi al diablo, se lo comió el diablo. Y nadie le creía, pues nadie cree esas cosas. Claro. Contaba, lo tomaban a loco y pues el pueblo lo quería porque les regalaba el ganado. Sí. Él nunca decía, pueden llevarse estos animales. No, él decía, lo que tome tu lazo, esos animales te los lleva. Pero ya después de que lo descubrieron, lo más raro era de que ya los animales, cuando los estaban cocinando, decía mi abuelo que chillaban en los casos. Sí. Que oían cómo lloraban los borregos o los chivos en los casos, cuando estaban preparando la comida. Sí, ¿como que se quejaban? Ajá, se quejaban los animales como si estuvieran vivos, pero ya en el caso, ya en la comida. Se supone que ya estaban muertos. Oye, qué espeluznante, ¿no? Ya estaban destazados, ya los estaban guisando, vaya. ¿Quién se iba a comer eso? ¿Qué humo? Ajá, por eso ya la gente empezó a dudar de dónde obtenía los animales el señor. Uh-huh. Pasaba el tiempo, entonces ya empezaron a dudar más porque ya veían que su ganado ya tenía 2 cabezas o ya tenían deformidades. Uh-huh. Hasta que fallece esta persona y el pueblo pues obvio va al velorio
Y cuenta mi abuelo que cuando estaban en plenos rezos entró un aire pero fuertísimo que apagó todo, o sea, fue la luz, todo se apagó, abrió puertas, ventanas, hizo destrozos el aire. Ujú. Cuando volvió la calma, pues todos preguntaron, todos bien, abrieron la caja y cuál es la sorpresa, que ya no estaba él. Ya no estaba el cuerpo de este señor. Claro, y es que todo empezó desde que vendió el alma, ¿eh? Ajá. ¿Y entonces qué? Ya todo se empezó a deformar porque el señor que lo siguió lo descubrió. Entonces ya todo se empezaba a notar de que si era todo lo que tenía era mal habido. Ujú. Y ya los parientes, para simular que estaban cargando un cuerpo, pues enterraron piedras. Allá por eso le llaman la tumba del de piedra, del señor de piedra, porque no hay cuerpo ahí. Mira, y es que interesante porque si alguien en esta población decía, yo quiero como él de pronto tener mucho dinero, ganado, propiedades, pero resulta que el precio fue muy alto, ¿eh? Sí, fue muy alto y terminó, murió, desapareció el cuerpo y todo lo que tenía, dicen que de un día para otro desapareció, los enemigos empezaron a morir, Se esfumó. todo su casa que tenía, que era una hacienda, se fue en ruinas, todo se empezó a acabar, todo. Pues más vale, Sergio, trabajar diariamente y con esfuerzo gozar, ¿no? Lo que uno va logrando, Claro. pero el dinero así mal habido, para nada que se desea. Sí. Y nosotros, Sergio, te agradecemos muchísimo que hayas participado. No, igual a mí muchísimas gracias, yo soy peludomaníaco, de hecho yo tengo 37 y desde los 15 años escucho La Mano Peluda. Excelente. Desde Juan Ramón Sainz. Sí. Paz descanse, amigo, sí. Y tenía ganas de esta llamada, la verdad, y estoy súper emocionado. Nosotros también siempre nos agrada conocer en viva voz a los peludomaníacos y qué gusto que seguimos juntos y vamos para adelante. Sí, y tengo muchos relatos más porque yo trabajo en la construcción y restauración y me han tocado varias vivencias ahora paranormales, pero esperemos que en un tiempo después, muy pronto. Sí, claro. En próximas emisiones te marcamos, ¿te parece? Claro que sí, yo voy a estar pendiente, yo lo escucho hasta que me acompañan en mi trabajo. Nos parece muy bien. ¿Y qué te parece que seguimos escuchando relatos? Claro, gracias. Saludos, Lina. que estés Gracias, bien. Nacho. Hasta luego, amigo, que la pases muy bien. Estaba escuchando el relato de la señora que decía que se separó de su esposo en Navidad y pues tuvo unos momentos muy difíciles, ¿verdad? Sí. Entonces me recordé que cuando mi mamá me platica, ¿verdad? Que cuando ella estaba embarazada de mí, antes de que supiera que estaba embarazada, dice que ella pues en la mañana se levantaba, llevaba a mis hermanos a la escuela y llegaba a la casa y que ella se sentía bien cansada, pero un cansancio así bien pesado y que sentía como que la jalaban a la cama. Entonces pues ella iba y se acostaba y se quedaba profundamente dormida y que ella tenía unas pesadillas donde dice que la cama se levantaba, se paraba y no se elevaba, se paraba. Ella quedaba como parada en la cama y amarrada y dice que alrededor de la cama iban unos perros dando vuelta, corriendo y ladrándole y pues ella que se agarraba y gritaba y pues se quería despertar, ¿verdad? Sí. Entonces dice que pasaron así varios meses, ella trataba de evitar llegar a la casa porque siempre que llegaba a la casa era lo mismo, el mismo sueño y pues ella se sentía, no sabía qué hacer, entonces le platicó a mi abuela y mi abuelita le dijo, pues mira, cuando te pase eso, di la sangre de Cristo tiene poder y trata de rezar el Salmo 91. Entonces dice ella que sí, que así pasó. Empezó cada vez que llegaba a la casa, porque ella dice que ella se iba con mi tía, la mayor parte del tiempo se iba con mi tía,
pero pues había veces que tenía que ir a la casa. Entonces llegaba a la casa y le pasaba eso, y pues ella se agarraba y en su sueño ella gritaba: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Entonces dice que una vez, de tanto y tanto, que se le prendió así como una luz, unos rayos de luz que venían así de arriba del techo, sí. Y que escuchó una voz y le decía, no recuerdo exactamente, ¿verdad? Pero me decía que le decía algo de hija mía, no tengas miedo, confía en mí, nunca más vas a volver a tener estos sueños. Y pues mi mamá decía, no, tú no eres Dios, porque pues dicen que pues el maligno, ¿verdad?, se hace pasar por Dios. Entonces ella pues tenía miedo, y que le decía, hija mía, toma mi mano, nunca más vas a volver a tener estos sueños, confía en mí. Y hasta ahorita ya, pues yo ya tengo 32 años, y hasta ahorita dice ella que nunca ha tenido una pesadilla desde esa vez, pues. Entonces, pues me recordó el relato del fantasma errante de anoche, sí. Que la señora pues dijo que tuvo un sueño también donde algo así similar pasó, pues, de que le hablaba Dios y que le dijo que nunca más iba a volver o que su vida iba a mejorar o algo así. Uh-huh. Y era todo. Gracias. Bye, que pasen un bonito día. Stephanie, gracias por compartirnos esta experiencia que, fíjate, a partir de ese momento esta voz que le dijo que iba a estar bien, desde entonces ya jamás volvió a tener su mamita alguna pesadilla. Gracias por compartirlo, y el hecho de estar escuchando algún relato y entonces identificarte, pues nos agrada que ustedes lo compartan. Uh-huh. Hola, buenas noches, Claudia, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien. ¿Nos escuchas desde Nueva York? Baja California. Ah, ok. Aquí en tu número me sale esto, pero qué bueno, qué gusto a todos los amigos de Baja California. Clau, ¿qué nos quieres contar? Fíjense que yo hace algunos años, cuando mi hijo, el más pequeño, ahorita ya es mayor de edad, tenía como unos 7 años en ese tiempo, fue una experiencia que todavía no sé lo que pasó. Yo después leí sobre ese fenómeno que mencionaron, el doppelganger. Ajá. Porque fue, o sea, les voy a contar cómo estuvo todo y ustedes me dirán. Fue en un tiempo que mi esposo trabajaba afuera y yo estaba sola con mis 2 niños. Ellos se llevan 2 años entre sí, el mayor tendría como 10 años. Y mi hijo siempre, el más pequeño, sufrió de lo que se llaman terrores nocturnos. Uh-huh. Entonces, él se dormía temprano y en una, más o menos como en una media hora, empezaba a sufrir los terrores nocturnos. Yo ya sabía, me iba a su cuarto y era tan, de una forma tan fea que yo le tenía que cambiar toda la ropa de la cama porque la dejaba empapada, como si le hubieran echado un balde de agua encima. Sí. Le cambiaba las pijamas, incluso siempre tenía otra almohada. O sea, era así de todas las noches le pasaba. Entonces, una noche de tarde, bueno, ellos dormían en una misma habitación, pero su cama es una de esas camas que se llaman camas nido, que arriba es una y jalas la de abajo y es otra camita. Okay. Entonces como tipo dormían litera. así. Uh-huh. Ajá, como tipo litera, pero bajita, o sea, bajita. La otra cama estaba al ras del piso. Uh-huh. Sí. Ajá, entonces empezó pues él con sus terrores nocturnos. Yo estaba en meditación. Yo me desvelaba mucho porque esperaba la llamada de mi esposo que estaba en otro uso horario. Y me levanté a verlo, que él lo escuchaba yo que estaba hablando, estaba con sus terrores. Entonces fui a levantarlo y lo vi que estaba sentado en la cama. Estaba sentado, mi otro hijo estaba dormido pero perdido. En la parte de abajo, mi otro hijo. Entonces lo levanté yo y en lo que lo levanté, dejó de tener el terror nocturno y lo vi que estaba todo sudado y le dije, te voy a cambiar.
lo empecé a cambiar la pijama y todo, y él todavía seguía medio dormido. Entonces lo vi que se empezó a mover así, y le dije, ¿tienes ganas de hacer pipí? Y no me contestó, pero pues yo asumí que sí. Yo lo agarré porque pues él seguía dormido, mientras él tenía los terrores nocturnos, él no despertaba para nada, yo lo movía, tenía los ojos abiertos, pero no reaccionaba pues cuando le pasaba eso. Uh-huh. Y lo agarré yo, salí del cuarto, afuera del cuarto de ellos estaba el baño, luego hacia la izquierda. Le prendí la luz del baño, lo metí y empezó a hacer pipí. Pues estaba él medio dormido, pero haciendo pipí. Entonces yo escuchaba pues el chorrito donde estaba él haciendo pipí. Y me regresé al cuarto a cambiarle la ropa de cama, lo que hacía siempre, súper rápido, así empecé yo. Uh-huh. Me puse los pies, me subí en la camita de mi hijo que estaba abajo y empecé a cambiar la ropa de cama lo más rápido que yo podía. Entonces en lo que yo estaba agachada así, cambiando la ropa de cama, yo no prendí la luz de la recámara para no despertar a mi otro hijo. Entonces por abajo así de mi brazo, yo sentí que me estaban viendo, pero abajo así de mi brazo yo volteo a la puerta donde se entraba la luz del baño, pues donde estaba mi hijo. Sí. Y yo lo vi a él parado en la puerta, pero parado en una posición así con las dos piernas abiertas. Uh-huh. Era él, o sea, con las dos piernas abiertas y los brazos extendidos, separados un poquito de las piernas. Sí. Así como más o menos como se para el hombre araña, así en los carteles. Uh-huh. Que lo ven así parado y con la cabeza agachada, pero al mismo tiempo que queda como la mirada viendo hacia el frente. ¿Sí saben cómo, no? Sí, sí. Más o menos. En esa posición así yo lo vi. Y cuando lo vi así como que sentí raro, pero lo vi y yo le pregunté, ¿ya terminaste? Ahí voy, espérame. Entonces rápido puse la almohada, lo que me faltaba, y en lo que me agarré así para bajarme de la cama otra vez, me di cuenta que cuando yo lo estaba viendo y lo veía, yo seguía escuchando que mi hijo estaba en el baño haciendo pipí. Uh-huh. Uh-huh. O sea, seguía escuchando el sonido. Caray. Que estaba dentro del cuarto de baño. Sí. Ajá, entonces en mi mente fue así de, yo lo estoy escuchando y ¿por qué está ahí parado? O sea, no fue, al momento me explotó así algo en la cabeza, ¿no? Que dije, ¿qué está pasando? Y me bajé yo y cuando ya me volteé, ya no estaba ahí, ya no estaba él parado ahí. Uh-huh. Ya no. Entonces camino y entro al baño y mi hijo seguía, o sea, estaba haciendo pipí todavía en el baño. Uh-huh. O sea, él nunca se movió. No era él. No era él, o sea, nunca se movió, pues. Entonces sentí tan feo, todavía al platicarles siento así como que me da escalofrío. Sentí, no sé, que algo me recorrió así de la cabeza y me salió por los pies, así uh-huh. de lo que me pasó. No pues, me explicaba yo, o sea, precisamente este término de doppelganger significa el doble fantasmagórico, pero este doble se dice que es como la sombra o el gemelo malvado de una persona que físicamente es igual, pero que es una energía negativa. Fíjate que me dices eso y me da escalofrío porque les comento que cuando yo volteé y lo vi así parado en esa posición y viendo así como miras cuando te agachas y que miras que tus ojos quedan viendo hacia arriba y en una posición que se te ven extraños los ojos, ¿no? Así como de veras, como si estuvieras viendo con cierta maldad, no uh-huh. sé, o sea, esa posición tiene algo. Uh-huh. Entonces yo me acuerdo de eso, ay no, me vuelve a dar escalofrío. Pues no sabía qué hacer, me llevé a mi hijo a acostar conmigo en mi cama, les comento, yo estaba sola, mi esposo estaba lejos, y hasta que él se calmaba yo ya a veces dormía él conmigo,
después de los terrores nocturnos y eso lo dejaba hasta que se calmaba. Y esa noche sí lo dejé dormir conmigo. A la hora que me habló mi esposo, yo todavía me sentía muy alterada por lo que había pasado. Claro. Y le comenté, dime, explícame tú, que alguien me diga qué fue lo que vi, porque yo lo vi en una parte y lo estaba escuchando en otra. O sea, no se estaba tirando agua, no estaba lloviendo, el lugar donde vivíamos era muy silencioso, o sea, era tarde ya. Uh-huh. No sé, no logro explicar, y después leí sobre ese fenómeno y creo que lo borré incluso de mi mente por un tiempo, y ahora que los escuché dije, yo viví eso, o sea, yo viví algo de eso, estoy segura. Sí, amiga. Lo bueno de todo es que solo fue en una ocasión. Sí, fue en una ocasión, pero a lo largo de mi vida con mis hijos, a mí me han pasado cosas bastante extrañas. Bueno, en varias ocasiones nos tuvimos que cambiar de casa, etcétera, por cosas que sucedían, o sea, ya sea los terrores nocturnos de ellos, o cosas que mis hijos decían que miraban. A mí no me gusta mucho platicar las experiencias que tengo porque hasta siento así como que las vuelvo a llamar. No sé, creo que los tres tenemos una sensibilidad para ese tipo de cosas, bastante cañona. Oye, pero ¿en todas las casas les ha pasado lo mismo? Dices que se mudaron de ese lugar donde vivían, Sí. Pero ya cuando llegaron al nuevo domicilio, ¿también les ocurría? Sí, en varias ocasiones. O sea, nosotros, cuando yo tuve mis hijos, nosotros vivíamos en Baja California, pero sur. Vivimos en Cabo, luego vivimos en La Paz, ahora vivimos aquí en Baja California, pero hemos vivido en casas rentadas, pues, por el trabajo de mi esposo. Entonces, en una de las casas, en La Paz sobre todo, cuando vivimos, nos tuvimos que cambiar porque mi hijo, el más grande, cuando el más chiquito estaba bebé, él empezó con sueños, o sea, así como tipo terrores, pero se despertaba en la madrugada y nos decía que había una señora, él decía, es la bruja que llega a mi cuarto y ahí está parada y viene por mí, nos quiere llevar y todo eso. A él le amanecía así todo morado, tenía muchos, como si le hubieran golpeado en las piernas, en los brazos y todo. Nosotros lo llevamos al pediatra y el pediatra siempre nos decía, no, este niño no tiene nada, está súper sano, es travieso, o sea, no, le hacían exámenes y siempre salía bien y todo eso. Pero llegó el grado que mi hijo ya no dormía en esa casa donde vivíamos. No dormía y en la noche cuando yo me quedaba sola, que mi esposo salía a trabajar, se oía en la parte de atrás como si hubiera una reunión de personas, como que platicaban y yo no entendía qué era. Yo pensaba que atrás, no sé, había una congregación de algo, cosas así, ¿no? Hasta que un día en la tarde, éramos nuevos en ese lugar. Sí. Yo me asomé por la barda y la parte de atrás era un gran terreno baldío, no había nada. Era muy extraño. Nosotros decidimos irnos de ahí porque mi hijo ya no dormía, tenía muchas ojeras, no descansaba, no se quería ir a su cuarto, no quería estar solo, o sea, muchas cosas así. Y nos fuimos de ahí a otro lugar y en ese otro lugar pues nos fue también un poco extraño. Fíjate, aquí es importante aclarar que tú nombras que tus hijos han tenido terrores nocturnos y hay una diferencia cuando tener una pesadilla o un terror nocturno, porque las pesadillas son estos sueños asociados a sentimientos negativos como miedo o ansiedad, que son, sí, perturbadores, pero ya hablar de terrores nocturnos son interrupciones del sueño que además de que causan un miedo intenso, pueden ir acompañados de otros elementos como los estás mencionando, de poder ver a alguien, de gritos, de movimientos del cuerpo, y entonces sí es un tema diferente y más espeluznante, un terror nocturno. Era muy feo porque
mi hijo, bueno, los dos, el más grande le duró poco tiempo, o sea, como que él miraba cosas y de eso, o sea, lo de él no eran no eran más bien terrores, era que él sí miraba a alguien. El más pequeño lo diagnosticó el pediatra como terrores nocturnos, pero él le duró mucho, o sea, le duró bastante. Yo creo que estuvo como hasta después de los 7 años pasaditos que ya no los volvió a tener, pero él se ponía, o sea, despertaba y estaba así, les digo, empapado en sudor, o sea, mojaba la cama completo como si lo hubieran bañado, el cabello completamente mojado, así mojado, se ponía pálido, con los ojos abiertos y frío, lo tocabas y estaba su piel helada y unos temblores que yo no le podía controlar. O sea, pensarías que estaba despierto, pero no estaba despierto. Yo le hablaba, le decía y nada más me sentía con la cabeza, me señalaba así cosas que yo no podía ver. Fue muy angustiante para nosotros durante el tiempo que le pasó eso a él. Sí, ok, porque, sobre todo como papás, no saber cómo apoyar a tu hijo. No puedes saber, o sea, tú los quieres proteger con toda tu alma, pero ¿de qué? No sabes de qué. Ellos te están diciendo que está el monstruo, que está algo ahí, que no sé cuánto, o sea, muchas cosas muy feas. Yo lo estuve llevando en distintas partes y incluso les digo que les aparecían así como moretes, o sea, morados en las piernas, en todos lados. En ese tiempo que yo me quedaba sola con ellos, mi esposo estuvo 1 año fuera, en ese año estuvimos los 3 solitos. En esta ciudad éramos nuevos, acabamos de llegar, o sea, fue una época muy difícil. Sí. En esa casa que rentábamos, pues yo me desvelaba mucho, mi esposo no me podía llamar por su trabajo hasta ya muy noche, no le permitían usar el teléfono, él trabaja dentro de la milicia. Okay. Entonces estaba en un lugar muy peligroso donde durante el día no podía usar el teléfono hasta ya llegar al lugar donde iban a dormir. Él podía usar el teléfono y llamarme y decirme, estoy bien, ¿cómo están ustedes? Etcétera, platicar lo que ha pasado durante el día. Sí. Entonces yo me quedaba esperando esa llamada y en ese tiempo pues pasaron muchas de esas cosas. Una noche que yo estaba acostada en mi cama esperando que él me llamara, yo sentí como que se me hubieran golpeado la ventana. Después de esos días de que lo que pasó de mi hijo, que lo vi parado afuera de su cuarto, ¿no? Sí. Fueron días después, como si tocaran la ventana. Y yo me levanté a ver qué ha pasado, si algo había chocado así, y estaba una lechuza parada en el quicio de mi ventana. Estaba una lechuza así, y yo creo que las dos nos asustamos porque ya ves que voltean la cabeza así, sí. Raro, ¿no? Entonces volteó la cabeza así como para adentro y yo la vi y aventé la cortina. Entonces me sentí muy angustiada de verla porque pues no esperaba yo ver eso. Vivimos dentro de la ciudad, pero pues una lechuza así, ¿no? Entonces seguido la comencé a ver por la casa. Yo le comenté a una de mis tías. Sí. Y me dice ella que se creen lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que son brujas, que todo eso. Les comentaba que empecé a ver esa lechuza y me dijeron eso. Entonces pues yo al principio así en ese tiempo como que dije no, esto es otra cosa. Entonces la empecé a ver hasta en el día cerca de la casa. En ese tiempo yo llevé a mi hijo, lo seguía llegando con el pediatra para ver eso. A mi hijo le hicieron pruebas porque estaba muy pálido, para descartar distintas enfermedades y todo eso. En ese tiempo me citó el ¿cómo se llama? El pediatra, y yo estaba haciendo antesala para entrar y me dicen, fíjense que no va a venir su pediatra, pero lo está supliendo otra persona, o sea, otro pediatra. Ya entré con él. Entonces cuando yo entré,
era un muchacho pediatra, pero era un extranjero. Sí. Era un extranjero, era una persona de ascendencia africana. Sí. Ajá. Era un pediatra de ascendencia africana el que me atendió y empezó a ver los exámenes y todo eso. Ya me preguntó por qué iba, o sea, no recuerdo si me dijo que su padre era el que era de África y su mamá mexicana, algo así, y pues tenía toda la apariencia de ser de ese continente, ¿no? Uh-huh. Y me empezó a ver los exámenes de mi hijo y a revisarlo. Entonces, ¿por qué le hicieron estos exámenes? No, pues porque le aparecen muchos morados en su piel, en distintas partes, y el pediatra me dijo que le miraba una apariencia muy terrosita. Le dije que está muy terroso de su piel, del tono de su piel y todo eso, y por eso le hicieron estos exámenes para descartar. Entonces empezó a verme y me dice, pues aquí no aparece todo negativo, me dice, pero ¿te puedo decir algo? Y le dije yo, claro. Me dice, muchas personas no pueden creer, me dice, pero a tu hijo lo sigue una bruja. A mí que se el me vino médico así. te diga eso. Ajá, o sea, un pediatra, o sea, que se supone que no, muchas veces ellos no creen en esas cosas, ¿no? Por lo menos es lo que Uh-huh. a uno le dicen. Y a mí ya me han comentado eso, o sea, lo de la lechuza, así. Entonces yo me quedé, híjole, sorprendida, y le platiqué, o sea, me abrí con él y le dije, ¿sabe qué? Está pasando esto y yo he visto esto en mi casa así. Me dice, y con unos ojos impresionantes, o sea, China, Nacho, tenía unos ojos, o sea, todo moreno, él así, imagínenselo, la piel así, como son los africanos, ¿no? Sí. Y los ojos en un tono casi amarillo se me miraban así muy impresionantes. Ujú. Un muchacho joven, pero me dice, mucha gente no cree, me dice, pero estas cosas pasan, a tu hijo, me dice, lo está siguiendo una bruja, créeme, me dice, créeme, busca ayuda con alguien, busca quien te recomienden para curarlo, para que le espante a tu hijo eso. Uh-huh. Porque tu hijo, me dice, ahorita no tiene nada, pero él se va a empezar a poner mal si tú no buscas quien lo ayude. Uh-huh. Entonces, yo me sentía hasta temblorosa, sentía que el pasillo se me hacía eterno para salir de ese lugar cuando yo salí con mi hijo de ese hospital. Salimos y yo llegué a la casa, no sabía qué hacer. Entonces ya cuando yo le platiqué a mi esposo, me dijo, ay, se enojó, ¿cómo es posible que un médico, o sea, que se supone que no sé esas cosas? Mi esposo no cree, Uh-huh. es una persona totalmente Escéptica. que él, sí, escéptica, así. Entonces hasta se enojó, me dijo que iba a poner una queja en el hospital, que cómo era posible, que no sé cuánto. Yo le dije que estaba bien, que ya no iba a hacer nada y que no sé cuánto. Como él no estaba aquí, Uh-huh. con nosotros, pues dije, ya, lo calmé. Pero yo sí busqué ayuda. Ah. Yo sí busqué ayuda, llevé a mi hijo, le hicieron unas limpias, le hicieron muchas cosas, etcétera, etcétera. Y mi hijo empezó a mejorar. Llegó el día en que mi esposo pues ya llegó a estar con nosotros. El día que mi esposo llegó a la casa, que lo recibimos y todo, fuimos a comprar una pizza porque mis hijos estaban felices que había llegado su papá. Entonces él no me creía lo de la lechuza, no me creía nada. Estábamos en casa y pues yo me fui a la cocina a sacar platos para la pizza. En la parte de atrás de la casa había un ventanal grande y estaba la barda, un pequeño patio nada más tenía esa casa. Entonces, cuando estábamos todos sentados, mi esposo, su cara daba hacia el patio de atrás. Entonces cuando yo puse los platos en la mesa, yo volteo y veo la lechuza parada en la barda. Uh-huh. Y le dije, mira, le dije. Él volteó, la vio, y cuando mi esposo la vio, se le levantó y voló y se fue. Le dije, ¿ves? ¿Ves? Le dije, ¿la viste? Le dije, ¿le viste? Entonces, ya se dieron las cosas, nosotros nos cambiamos de ahí, nos fuimos a vivir a otro lado, etcétera.
ese es el final de la historia, o sea, lo increíble que pasó, lo que me dijo ese muchacho, ese médico. Qué bárbaro. Sí. Ahí se los dejo a ustedes, que cada quien Claro. Saque sus conclusiones. Y es que como médicos, Exacto. ellos han tenido una formación científica y entonces la mayoría te puede decir, no, todo tiene una explicación, los moretones, el color, todo le encuentran un sentido. Sin embargo, también hay algunos médicos que además de su formación médica, científica, pues han tenido experiencias o tienen este conocimiento que entonces le dan abertura. Y aquí mismo en nuestra comunidad tenemos peludomaníacos médicos que también nos han contado experiencias y entonces a ti te tocó platicar con alguien que tenía este conocimiento además y que te pudo transmitir lo que él pensó, pero que tú también sientes que le ayudó a tu pequeño. Sí, lo que más me impresionó a mí y yo siento que nos ayudó fue que yo lo que veo es que ellos allá en su país tienen más o menos son como nosotros los mexicanos, que son como más místicos, que tienen una conexión así como nosotros con ese mundo sobrenatural. Ellos también, o sea, son de esos países que están más ligados, siento yo, a ese lado. Sí, ¿Ustedes puede qué ser. piensan? Claro que sí, estoy de acuerdo, porque también hay algunas culturas que para nada son muy fríos, ¿no? No creen en nada de esto y no le dan cabida. Pero vaya impresionante esta experiencia que viviste y como tú dices, solita te tocó enfrentarlo. Sin embargo, mira, qué bueno que al pasar de los años lo puedes platicar y decir que se encuentra tu familia bien. Sí, gracias a Dios. Y pues mi hijo ya está bien. Qué bueno. Gracias a Dios. Así es, amiga. Clau, muchísimas gracias. Vamos a seguir en comunicación y te enviamos un fuerte saludo y también bendiciones. Gracias, igualmente. Amén. Amén de las bendiciones y bendiciones para toda la familia peludomaníaca también. Gracias, amiga. Que tengas estupenda noche. Gracias, igualmente. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Ahí está nuestra amiga, dándonos un largo testimonio de cómo han sido acosados. Ya nada más que pues lo supuse, ya no le pregunté, que todas las veces que se cambiaron de casa era porque tenían problemas de este índole, ¿no? Y tenemos en la línea a la licenciada Clara, ¿verdad? ¿Estás ahí? Sí. Hola, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Buenas noches, bien, gracias. Oye, ¿desde dónde nos escuchas? Jalapa, Veracruz. Ok, Jalapa, Veracruz, Presente. qué bonito lugar. ¿Y qué nos vas a platicar? Sí, bueno, es que escuché que trataron el tema de las cárceles. Bueno, sí, aquí en Veracruz, al menos, bueno, yo conozco y he entrado a San Juan de Ulúa, que está ahí en el puerto Sí. de Veracruz. ¿Cierto? Entonces, de lo que recuerdo ahí es que hay lugares donde tenían como zonas así, pero muy insalubres para las personas que estuvieron ahí. Había así cuartos oscuros y que no se ve nada. O sea, sí, bueno, la vez que yo fui cuando era niña sí dejaban pasar. No sé si ahorita ya han restringido algunas áreas, pero es que también hubo gente Sí. que iba y resulta que pues hacía sus necesidades fisiológicas No en me esos digas. lugares. Entonces, Uy. pues sí, o dejaban basura y esas cosas, ¿no? Entonces sí, como que también ya no es tan... Bueno, la última vez que fui, como que sí ya no era tan abierto así algunos lugares, ¿no? Y más que nada los lugares que no, o sea, lo oscuro, así que podías bajar y todo. Que, bueno, que de hecho yo cuando era niña yo no bajé, bajaron mis primos porque tenías que llevar lámpara. Pero había también o sigue habiendo hay lugares donde los presos estaban ahí en el agua, o sea, cuartos donde entraba el mar ahí, el agua, y estás ahí te puede llegar a la mitad ahí el agua y abajo hay como
como piedras filosas, ¿no? Entonces pues ahí era imposible vivir pues digamos de una manera digna, ¿no? Aunque fueran presos, pero sí la verdad en condiciones demasiado insalubres y de hecho ahí estuvieron varios presos políticos. Bueno, yo tengo entendido que no sé exactamente o sea, no puedo yo asegurarlo porque no me he metido bien a la historia, pero yo me pareció escuchar una vez que incluso Benito Juárez estuvo ahí un tiempo, que por ser preso político ya después lo sacaron y otros personajes, ¿no? Pero mi hermano me contó, no sé dónde escuchó eso, que dicen que había una celda ahí en San Juan de Ulúa donde siempre que metían algún preso ahí, que era como la zona de castigo, ya cerraban la puerta y ahí lo dejaban, ¿no? Al otro día siempre amanecía muerto, cualquier preso que metieran, ¿no? Sí. Entonces resulta que le decían, bueno, pero ¿qué pasa, no? O sea, ¿por qué amanecen muertos? Entonces resulta que hubo un reto ahí como de que, bueno, a ver, el preso que tenga el valor de pasar una noche ahí y sobreviva, le damos la libertad. Y que hubo uno que dijo, sí, pues ya no importa, porque él decía, bueno, de todos modos voy a morir aquí. Entonces, se arriesgó uno de los presos, pero lo que pidió fue una antorcha y una espada, o algo filoso, ¿no? Como una espada. Entonces ya que lo meten y ya que cierran y pues se van, ¿no? Y al otro día resulta que ese preso amaneció vivo. Y le preguntaron qué fue lo que había pasado. Y ya fue el que dijo que él estuvo ahí y que hay un rato de la noche donde de un agujero salía como un alacrán gigante. Y que él pues con la espada y la antorcha lo vio con la antorcha y ya con la espada lo mató. Entonces por eso él sobrevivió esa noche y le dieron su libertad, ¿no? Y también poco sé de la historia porque ahí también hay muchas leyendas dentro de San Juan de Ulúa. Había una historia de la mulata de Córdoba. Que lo que recuerdo yo es de que, bueno, ahí los demás, aquí amigos que están escuchando o que han ido, si saben más bien de la historia, también ahí pueden, ayudar, porque yo nada más recuerdo que la mulata de Córdoba, que ella en la pared dibujó un barco y fue donde ella se fue y salió, ¿no? Es lo que yo de ahí recuerdo, que solo los presos, los que estaban cuidando ahí, los custodios, cuando les preguntaron por esa presa, ellos lo único que pudieron decir es de que pues que del miedo salieron corriendo porque ellos vieron cómo la mulata se subió a ese barco que ella misma dibujó y se fue, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es como una leyenda. También fui a la fortaleza de San Carlos, que está en Perote. De hecho, esa cárcel apenas la cerraron como en el 2010, apenas, o sea, no tiene mucho que se cerró esa fortaleza, y resulta que yo acudí ahí y también hay un cuarto donde ayer comentaban de eso de la horca, ¿no? De hecho, ahí tienen un cuarto precisamente donde está colgada la horca, o sea, un lazo ahí amarrado, donde también cuentan que ya cuando los presos no aguantaban ya, solitos iban a colgarse de ahí. O sea, a propósito ya estaba ahí la cuerda para que uno solito fuera y órale ya. Tremendo. Adiós, ¿no? Y había otro cuarto donde, pero en ese cuarto, o sea, era como si fuera un túnel de aguas negras. Sí. Y ahí eran donde metían de castigo a los presos, los metían donde les llegaba a la mitad del cuerpo, todo lo del drenaje, ¿no? Así de todo desecho, ¿no? Entonces, pues, las enfermedades de la piel y todo eso que pudieron haber soportado ahí, ¿no? Entonces, y de hecho huele feo, o sea, va uno pasando por ahí y no necesitas estar ahí cerca para saber que, o sea, huele muy mal ese lugar. Y ahí hay cuartos donde rechina el piso, porque hay cuartos todavía que quedaron de ese tiempo, que no están no se han remodelado y rechinan, cuando uno camina rechina
rechina. Y a mí me daba cosa porque yo dije, no se vaya a romper aquí el este piso, porque andábamos arriba de una amiga y yo andábamos ahí viendo y rechina como si se fuera a romper el piso de madera. Uh-huh. Y también hay zonas como que sientes como cierta presión, o sea, no hay nadie ya, o sea, pero está abierto al turismo, digamos, ¿no? Pero sí se siente como cierta vibra ahí en esos cuartos, en ese lugar. Y también pasé al lugar donde velaron a Guadalupe Victoria, al primer presidente de aquí de México. Ahí está el cuarto todavía donde fue velado Guadalupe Victoria. Sí. Y pues sí, más que nada digamos que bueno, así a grandes rasgos ha sido mi visita a estos lugares, que sí es interesante. Claro. Y también porque queda evidencia de, pues sí, o sea, de todo el trato inhumano, ¿no? Uh-huh. A los presos. Bueno, que están cumpliendo ellos una sentencia, pues siento que no dejan de ser de alguna forma seres humanos, ¿no? Claro. Sí, las condiciones se prestaban para que muchos fallecieran, y con esto unas muertes que podrían haberlos dejado ahí atados a este plano físico, ¿no? Sí. Oye, ahorita que dijiste de San Juan de Ulúa, el personaje muy famoso que se escapó precisamente de ahí fue Chucho el Roto, este bandido de la época de Porfirio Díaz. Dicen que de ahí, de San Juan de Ulúa se escapó. Sí, lo recuerdo, nada más que sí, no sé muy bien su historia, pero sí recuerdo que pasamos por una celda donde nos dijeron, aquí estuvo Chucho el Roto, pero sí bien no recuerdo la historia, pero sí Chucho el Roto estuvo ahí, uh-huh, como uno de los personajes que connotados que pasaron por ahí, ¿no? Ilustres. Sí, ilustres de ahí, y sí le digo, o sea, aquí lo malo es pues la gente, ¿no? De que no respeta estos lugares, se van ahí unos a orinar, otros a tirar basura, sí. Y también pasa igual en el Tajín, por eso también ya no dejan. Yo me acuerdo todavía también cuando era niña, nos llevaron no sé, por parte del DIF o no recuerdo, de la escuela nos llevaron. Luego así me llama mucho la atención saber de la cultura, de la historia, ¿no? Porque así como que uno se va entendiendo, va comprendiendo, ¿no? Cómo es que se ha ido de alguna forma, ¿no? Así como que evolucionando. Sin embargo, pues le comentaba que en el Tajín, yo todavía cuando era niña entramos, había un túnel donde al entrar, aunque afuera hiciera mucho calor, entrabas y se sentía fresco, o sea, como si pasara un aire, como que no sé cómo lo harían ahí los totonacas, pero la verdad en cuanto entrabas al túnel, así es como si estuvieras en un lugar así que corría el aire y como si se escuchara que estuvieras en un lugar como abierto, ¿no? Como, no sé, por decir una brisa, un lugar así fresco, pero ahorita ya desgraciadamente ya me parece que ya no dejan entrar a ese lugar, porque también hubo gente que se metía ahí, pero a rayar las paredes. Y entonces ya no dejan pasar para proteger esas áreas, ¿no? Entonces desgraciadamente pues sí, o sea, como que hace falta como que pues más cultura. Sí. En cuanto a eso, ¿no? Más respeto, ¿no? A eso, porque pues son cosas que digamos que están ahí, ¿no? Que son como que los vestigios. Sí. o los sí, más que nada sí, los vestigios o la memoria o el recuerdo de la memoria histórica de los ancestros, de un estado y de un país, ¿no? Entonces la gente no le da esa importancia, pero sí es muy bonito aprender de eso, y la verdad sí hay muchas cosas que se pueden contar, pero pues yo espero en otra ocasión poder volver a platicar con ustedes. Claro que sí, porque fue muy enriquecedora esta plática. Clara, te deseamos excelente noche. Gracias. Bye. Mira qué bueno que
se animó y nos contó todo esto que escuchamos, muy interesante. Sí. Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola, mi nombre es Anabel. Anabel, bienvenida. Bueno, ¿Sí me escuchas? sí, ¿desde dónde nos escuchas? Sí, de Tijuana, Baja California. Perfecto, saludos a todos los amigos de por allá. ¿Qué nos quieres platicar? Pues mira, solamente les llamaba para contarles unos breves relatos, básicamente como de, ¿cómo se llama? Sueños, bueno, te voy a cantar. Sí, a ver. Venga. Sí, bueno, empezó cuando, bueno, yo estoy viviendo sola con mi hijo desde hace como 2 años. Entonces, últimamente, mi primera experiencia de la parálisis de sueño, ya me acordé. Ok. Estaba yo acostada. Entonces, no sé por qué me desperté. Bueno, el punto es que me desperté. Y entonces miré como una sombra, estaba queriéndome agarrar, pero yo solo miraba una sombra. Entonces, pues me empezó a palpitar demasiado el corazón, me asusté demasiado. Y pero intenté controlarme porque yo sentía que el corazón me palpitaba a 1000 por hora y dije, ay, no quiero asustarme de más. Y entonces dije, intenté calmarme y dije, ok, lo voy a agarrar. Dije, voy a intentar alzar la mano y agarrar a las cosas que me quiere agarrar a mí. Entonces, pues intenté levantar la mano y estuve, pues, intentando agarrar lo que me quería agarrar a mí, pero no podía agarrar nada. Entonces, bueno, así pasó esa noche. Yo me calmé y me volví a dormir. Bueno, no pasaron días, pasaron muy pocos días y otra vez, pero ahora lo que pasó fue que yo tengo mi hijo, tiene 10 años y en una de estas estábamos durmiendo y de repente escucho que me dice, hay alguien afuera. Nosotros estamos en el cuarto, yo siempre cierro la puerta y es un departamento muy pequeño. Y entonces mi hijo se despierta, o no sé si ella estaba despierta, y me dice, hay alguien afuera. Y me despierto pues asustadísima, el corazón a 1000 por hora, y entonces me dice, ay, ¿quién? Y yo así bien paniqueada, pues apenas me acaba de despertar, y dice, ya viene. Y te juro que escuchamos como la perilla de aquí del cuarto empezó a moverse, y lo escuchamos y yo no sabía ni qué hacer. Yo me espanté porque dije, es una persona, tal vez me espanté muchísimo. Y pues en realidad pues, me quedé paralizada, no hicimos nada. Le dije, cállate, no digas nada. Y estuve esperando, pues dije, si es alguien y abre, pues no sé qué hacer, porque realmente mi cuarto tiene una ventana muy pequeña que pues en realidad no cabemos por ahí como para escapar. Sí. Y entonces, pues así pasó el ratito y después ya no escuché nada más. Entonces ya abrí la puerta, pues no había nada. De hecho yo pongo mi sofá junto con la puerta porque me da mucho miedo, ¿no? Y bueno, y ya pasó esa noche. Entonces igual unos días después me pasó algo, pero pues sí sentí mucho más feo. Estaba ya acostada. Es que lo que pasa es que tengo 2 colchones en el suelo, pues no tengo cama porque realmente no me gusta tener una cama. Y tengo otro colchón porque es muy pequeño el espacio, entonces procuro guardar espacio. Sí. Y entonces estaba yo acostada, yo me acuesto con los pies hacia la puerta. Estaba yo durmiendo, entonces de repente sentí como si alguien abriera la puerta y me entrara aire y lo sentí en los pies el aire. Entonces me desperté en ese momento, o sea, me asusté, dije, alguien entró. Entonces en cuanto me desperté, no quise abrir los ojos. Dije, no quiero ver si hay algo, prefiero no ver. Igual me pongo muy nerviosa, entonces digo, no quiero ver, prefiero no ver, y eso se va a pasar. Dije, se va a pasar y ya no va a pasar nada. Entonces pues no quise abrir los ojos. Entonces de repente sentí como si alguien me tocara el pie, como que me pasara la mano por el pie y la pierna. Entonces me asusté demasiado
pero dije, no voy a ver, no es nada. Y de repente sentí que me levantaron, como si me levantaran, yo estaba acostada, me levantaron así, pues, acostada, y me empezaron a girar. Te juro que yo sentí los giros, sentí la velocidad, horrible, y yo empecé a gritar. O sea, como si levitaras. Exacto, sí, como si levitara yo, pero como si alguien me estuviera alzando. Entonces me empezaron a girar, como hacia la derecha, a la izquierda, pero muy rápido. Yo sentí la velocidad, la sentí perfectamente. Entonces empecé a gritar, según yo, empecé a gritar. Y le hablaba a mi hijo, le gritaba, y no me escuchaba, ¿no? Porque después me di cuenta y dije, se me hace que no está saliendo mi voz. Y dije, voy a dar un grito muy fuerte para ver si puedo gritar. Entonces pegué un grito, según yo, y mi boca no se abrió. Entonces dije, estoy atrapada aquí. O sea, mientras estoy atrapada en esto de que no puedo hacer nada. Entonces, después sentí como si realmente ya volviera yo bien a mi cuerpo. Y me quedé sin abrir los ojos, porque dije, si los abro me voy a espantar muy feo. Entonces, justo en ese momento, mi hijo se despertó, o como que se levantó, y dice, ¿quién es ese que está ahí? Y después empezó a decir, quiero mucho de mi mamá, y se volvió a dormir. Yo no quise hacer caso, yo no quise abrir los ojos, porque dije, me voy a espantar más. Dije, lo voy a ignorar para no asustarme más de lo que ya estoy. Sí. Y entonces ya después pasó un ratito y ya todo se calmó, ya no sentí nada, y por fin pude agarrar mi teléfono. Dije, voy a agarrar mi teléfono y voy a usar. Entonces cuando abrí el teléfono, eran las 3 de la mañana. Dije, es mucha coincidencia. Ajá. Entonces, sí, básicamente esas son mis experiencias, que la verdad sí me asusté demasiado. Y ahora lo que hago, para no ver ninguna luz o que se haga ninguna sombra en el cuarto, lo que hago es que toda luz que haya la tapo. Entonces ahora si duerme en la oscuridad, digo, pues si hay algo, pues ya no lo veo. Okay. Oye, ahí lo impresionante es que tu hijo lo vio. Ajá, sí, eso es lo que se me hace más raro. Y luego lo de la puerta, pues los dos escuchamos, los dos lo vimos, entonces se me hizo algo súper extraño. Pero yo pues sí intenté como que esos días, como que yo me sentía como mucha presión, y dije, voy a intentar no pensar en eso y intentar cambiar un poquito pues la energía que quizá a lo mejor podemos transmitir los dos. Quizá a lo mejor dije, bueno, a lo mejor ando con mucho miedo y por eso es que pues nos pasan estas cosas. Ok, pues vaya relato y vivencia que tuviste. Sin embargo, bueno, como comentaba yo hace rato en otro relato, lo importante es que solamente fue una ocasión que te ocurrió. Ajá, sí, la última sí, porque en realidad fueron pues las tres veces que nos pasó en diferentes días. Pero desde la última ocasión no nos ha vuelto a pasar nada así, y ya duermo un poco más tranquila. Okay. ¿Y esto tú sientes que fue a partir de alguna protección que hiciste, algo que motivó que ya esto no se presentara? Fíjate que no, en realidad yo no hice absolutamente nada. Lo único que sí, pues yo misma me pensé en mí misma de debo dormir bien, no hacer caso a nada, porque yo he escuchado que dicen que si le hacen uno caso, más pasan las cosas. Sí, okay. Y el miedo también se incrementa. Otra cosita que les quería comentar rápido, no sé si se pueda. Sí. Sí, ok. Bueno, cuando yo vivía en casa de mis papás, yo soy de Hidalgo. Vivía en casa de mis papás, yo era más chica. Entonces, mi papá construyó su casa. Sin embargo, cuando apenas estaba haciendo el relleno de abajo, siempre que íbamos a rellenar con la tierra, siempre parecía como si alguien hubiera escarbado. Entonces, todos los días que íbamos, tapábamos otra vez ese hoyito. Ok, no pasó nada, ¿no? Entonces, una vez que ya la casa se hizo, ese cuarto donde se hacía ese hoyito, en ese cuarto yo me dormía. Pero da la casualidad que yo cada que me despertaba, abría yo los ojos y yo miraba como si todo el cuarto estuviera lleno como de
una energía, ¿cómo te diré? Como una energía que se movía, que estaba en todo el cuarto y que se movía, y a mí me causaba mareos, a mí me mareaba mucho eso. Y yo cerraba los ojos, yo le decía a mi mamá, yo no quiero ver porque me siento muy mal. Y entonces me ponía muy mal, todos los días era lo mismo, y mi mamá lo que hacía era que me limpiaba con ruda y con un huevo, ¿no? Y ya se me pasaba. Bueno, entonces siempre me quedé con la duda de qué sería eso, y dije, no sé si esa energía es algo, no tengo idea, pero fíjate que ya después de grande nos cambiamos de cuarto. Y entonces mi mamá y mi papá se cambiaron a ese cuarto. Entonces a veces yo iba a su cuarto de mi mamá, que era ese que te menciono. Entonces muchas veces yo quería acostarme al lado de ella o sentarme en su cama. Inmediatamente en cuanto yo me sentaba o me acostaba, volvía a ver esa energía y me empezaba a marear. Y le decía a mi mamá, ¿sabes qué? No, yo no aguanto estar en este cuarto. Sí. Entonces dije, mejor me voy. Pero sí, siempre me quedé con esa duda. Sí, oye, pero es que también tú, yo creo que como te gustan estos temas, reflexionas y dices qué es lo que tengo que hacer para tratar de que ya no me ocurra. Ajá, sí, pero sí. Y justamente dije, en unos días más voy a ir a su casa de mi mamá y voy a ir a ese cuarto y voy a ver si me sigue pasando lo mismo, porque siempre me quedé con esa duda. ¿Pero sí fuiste? No, apenas voy a ir. Ok. Bueno, a ver, pues entonces nos avisas qué claro que sí. pasó, claro qué conclusión igual llegas. Tengo otros relatitos por ahí, pero ya después se los digo. Sí, volvemos a hacer comunicación, ¿te parece? Sí, claro que sí. Muchísimas gracias. Que tengas excelente noche. Gracias. Bye. Pues mira, muchas experiencias que tuvo Anabel, gracias por compartirlas. Que tengan excelente noche, que Dios los bendiga. Soy Gina Avilés. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que pasen muy buena noche, descansen y como decimos aquí, Cabot. Hemos llegado al final de la transmisión, pero quédate con el contenido de La Miedoteca.